Olaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Vamos a dialogar a continuación con el economista Walter Spurrier Baquerizo. Él es pues presidente del grupo Spurrier y director de la publicación Análisis Semanal. Aparte también es pues columnista del diario El Universo y permanentemente es una persona consultada por los medios de comunicación para analizar la temática económica y política del Ecuador. Don Walter, buenos días. Los saluda el periodista Alcides Montilla. Ya mismo va a estar también con nosotros el ingeniero Andrés Mendoza Paladino. ¿Cómo está, don Walter? Buenos días. Muy buenos días, Alcides. Yo estoy muy bien y de lo que le escucho, el tono de su voz, me doy cuenta que también usted está muy bien, Alcides. Bueno, perfectamente. Oiga, don Walter, estaremos bien nosotros, pero ¿qué pasa con el país que no lo veo bien desde hace mucho tiempo? Fíjese, los problemas que tiene necesita de soluciones urgentes y definitivas. Fíjese nomás en este momento, otra vez la crisis carcelaria, otra vez la inseguridad, seguimos con la impunidad, ya mismo se vienen los apagones. Con todas estas medidas que a veces no son de soluciones aplicables a largo plazo, sino que son así nomás perentorias, de poquito a poquito. ¿Cómo podemos salir de la crisis, don Walter? Bueno, Alcides, hay que comenzar dar soluciones. Y el problema de largo plazo viene desde hace muchísimo tiempo. O sea, siempre hemos tenido malas estructuras, instituciones, actitudes que permiten que el país salga adelante. Una de esas es la falta de ahorro. El Estado se volvió rico allá a partir del año 72 con el petróleo y esa plata se ha gastado mal y se ha invertido muy poco y parte de lo que se ha invertido mal. Después, cuando vino el correísmo y vino una segunda etapa de gran bonanza económica, ahí se gastó peor y encima se endeudó el país de una manera extraordinaria y esa plata de la deuda se la utilizó mal y además se ha quedado evidenciado por los casos que ha revelado la fiscal, motivo por el cual la quieren destituir. Ha quedado revelado la estrecha conexión del correísmo, primero con los FARC y después con la delincuencia organizada. Se abrió el camino para que entren los colombianos a exportar drogas por el Ecuador con más facilidad de lo que lo hacían por Colombia, porque ahí estaba el Plan Colombia. Los mexicanos también vinieron para hacerse de la droga que le entregaban los colombianos en el país. Y ahora el país se enfrenta en estas dos mafias internacionales, la mexicana y la colombiana, que además ya han desarrollado las redes delictivas propias del Ecuador. Entonces, es una lucha, la parte de la delincuencia es muy dura, porque además cuando se llega a controlar o tratar de reducir el beneficio del narcotráfico, cuestión que se debe a dos cosas, por los trabajos que estamos haciendo y porque ahora los chapitos en México, los hijos del Chapo, están llevando las drogas sintéticas directamente de China a México para subir a Estados Unidos y están menos interesados en la coca. Entonces, estas bandas organizadas buscan otro tipo de fuente de ingresos. De ahí viene la gran cantidad de secuestros, la gran cantidad de vacunas, etcétera. Entonces, eso, las autoridades nos han dicho que es una lucha de corto plazo. Eso no es de corto plazo, es de largo plazo. Luego, la falta de ahorro ha significado que el país, que además ha estado creciendo su burocracia de una manera muy importante, ahora ya no le quieren prestar al Ecuador porque no tienen cómo pagar su deuda. Y entonces, ante eso, como no hay un acuerdo nacional para frenar el gasto burocrático, lo que se ha recurrido a este gobierno a corto plazo es a subir los impuestos a las personas, subir el impuesto a las empresas, subir los impuestos a los bancos y todo ese dinero para financiar la burocracia y depender menos del crédito externo. Pero eso significa que hay menos plata en la economía privada, porque los consumidores no podemos comprar nada, tanto las empresas no pueden comprar e invertir, los bancos no tienen tanto para prestar y por eso el propio Banco Central piensa que el efecto de las medidas que se estaban de tomar, importantes y necesarias para el problema fiscal, van a significar, por otra parte, una reducción de la actividad económica de entre 0,4% y 1% del PIB el presente año. Entonces, a la pregunta, ¿qué tenemos que hacer?
muy compleja la pregunta, Alcides, es en la parte de la delincuencia hay que trabajar en conjunto con los países vecinos, porque si el Ecuador soluciona su problema, los narcotraficantes irán al Perú, con los vecinos, con los Estados Unidos para controlar y disminuir esta delincuencia. Y en la parte económica tenemos que reducir el gasto y comenzar a ahorrar como país. Y eso significa cambios aparentemente constitucionales. Se necesitan cosas como, por ejemplo, no tomar decisiones de reducir la producción petrolera, como se ha tomado últimamente. También significa permitir las actividades mineras que cumplen con las condiciones ambientales, porque eso significa ingresos fiscales y empleo en las comunidades, no dejarnos chantajear por el Unidas Giza. Y entonces requiere un gobierno firme que trabaje en ambas cosas con una agenda de largo plazo. Difícil, Alcides, pero si no, no hay salida. Walter, usted ha dicho que no hemos ahorrado, ¿verdad? Cuando hubo un incremento inusitado del precio del petróleo, se crearon esos denominados fonditos que después el presidente Correa los malgastó. De ahí no podemos ahorrar y más bien seguimos gastando cada vez más. Y el gasto se produce porque creemos que el Estado es el gran ente que tiene que dar trabajo a los ecuatorianos y no es así, eso es una labor de la empresa privada. Ahora, si todos demandan, en este momento demandan al Estado y por ahí vemos que inclusive hay algunas instituciones que están buscando en la ley, ¿verdad? Tener un mecanismo para que el Estado les pague sí o sí. Y la pregunta es, ¿de dónde sale el dinero en este momento del Estado? ¿De más impuestos? Pues, don Walter, porque el petróleo ya no da. Los recursos mineros tampoco no son suficientes. Vamos finalmente a estimar que va a seguir el Estado incrementando más impuestos, creando más impuestos, subiendo el IVA ya no al 15, sino al 18 o al 21%. Lo que sucede es que si llegamos a esa situación, Alcides, vamos a tener que voluntariamente salir de la dolarización, porque entonces la única, porque cuando no teníamos dolarización y habían todas estas presiones, el Estado devaluaba la moneda. ¿Qué es devaluar la moneda? Que la plata que tenemos en el bolsillo, que tenemos en el banco, vale menos, los sueldos que recibimos valen menos. O sea, es una especie de impuesto, porque sencillamente todo sube, porque todo tiene componentes importados, si no son importados directamente, y de esa manera, a su vez, las obligaciones del Estado pasarían a ser en una moneda que se devalúa, lo cual es malo para la economía, trae inflación, trae angustia. Alcides, usted se acordará de la época que estaba en el diario Hoy, cómo a uno le pagaba un sueldo y al fin de mes ya no le alcanzaba lo que alcanzaba el mes Se hacía anterior. agua, se Así hacía agua. era, se hacía agua. Entonces, lastimosamente, tendría que tomarse esas medidas insanas porque es la única manera como se puede hacer frente si uno gasta lo que no tiene. Fíjense, por ejemplo, en el correísmo, no solamente que nos gastamos la plata que nos prestaron los bancos y lo de los fonditos y lo que venía del petróleo. Correa exportaba el petróleo entregando a las empresas chinas a un precio de descuento a cambio de que los bancos chinos le presten plata porque tenían garantía a ese crudo que le entregábamos. Y luego los campos petroleros que tenía Petroecuador, que habían sido desarrollados por la Texaco, los contrató con empresas para que los mantengan y le produzcan, pero les pidió que le den anticipado 1.000 millones de dólares, con lo cual las empresas tenían que subir su tarifa para recuperar los 1.000 millones de dólares con intereses. O sea, se gastó también los ingresos futuros. Entonces, en ese sentido, la situación es muy, muy dura y se requiere, pero que se requiere un gobierno muy enérgico y de que pase por encima de las presiones de corto plazo y que tome medidas de largo plazo. Ahora, el momento que se toman medidas de largo plazo, eso cambia las expectativas de la comunidad nacional e internacional. El momento que se siente que el país va a ir para adelante porque está tomando decisiones importantes, la plata va a venir. Para eso también hay que desmantelar todas estas estructuras estatizantes que tenemos, que no permiten, por ejemplo, que vengan empresas a montar plantas eléctricas al país
o para montar refinerías en el país, o para entrar en una nueva compañía telefónica para que haya más competencia en el país y más inversión. No es posible si el Estado dice, no, todo esto es mío, yo no tengo cómo invertir, pero no dejo que nadie invierta. No, esa es un poco la situación. Hay que poner orden. El momento en que se comienza a dar con paso firme, vendrán los capitales y saldremos adelante. Walter, como ya sabemos, la proforma presupuestaria se aprobó después de que se envió a la Asamblea, le hizo unos cambios, la devolvió al Ejecutivo, no aceptó los cambios, la devolvió a la Asamblea, no hubo los votos y terminó aprobándose por el Ministerio de la Ley, como se la ha aprobado en los últimos gobiernos. Entonces tenemos un presupuesto de 35.563 millones, pero tenemos un déficit presupuestario y unos atrasos que muchos dicen son como 10.000 millones de dólares. Por ahí el gobierno ha dicho que espera tener un acuerdo, firmar una carta de intención con el Fondo Monetario. Nos podría dar 3.000 millones. No alcanza. ¿Cómo hacemos? Por eso es que yo digo que aquí hay una disyuntiva. O el gobierno eleva aún más los impuestos o va a tener que suspender el pago de la deuda. Exacto, sí, y a lo mejor las dos cosas. El asunto es que este año los ingresos por impuestos y contribuciones son de 25%, o sea, es inaudito que vaya a recaudar 25% más para el fisco y a pesar de eso no alcanza. O sea, ¿qué puede ser entonces el 100% todo lo que producimos? 25% y no alcanza. Entonces, lo que va a pasar, lo que nos va a ayudar el fondo, a las conclusiones a las que yo llego, es que como se han tomado todas estas 5 leyes que han pasado, y entre esos el aumento tributario, el fondo le va a decir al gobierno, si usted ya ha cumplido bastante y yo le voy a prestar, pero no va a prestar el mismo valor que se está venciendo de los créditos del propio fondo, porque los créditos del fondo que nos dio para el plan que tuvimos con ellos del 20 al 22 se está comenzando a vencer ahora. Entonces, esencialmente, ellos lo que van a hacer es una especie de renovación. El fondo no renueva, pero nos da nuevos créditos que cubren el anterior. Entonces, nos da la plata y nosotros les pagamos inmediatamente el préstamo que se está venciendo. Eso es lo que nos va a dar y eso va a aliviar en parte el problema, pero lo que no se alcance a cubrir, vamos a tener que sencillamente ir a atrasos. Van a continuar los atrasos y van a seguir pagando con papeles. Ahora, los papeles con que va a pagar el gobierno a sus proveedores o a los gobiernos locales, a su vez los pueden utilizar o los pueden vender en el mercado para el pago de impuestos. O sea que lo que gana es caja el gobierno, por las finales va a recibir menos impuestos porque se van a redimir esos bonos. Entonces, en efecto, para el próximo año, donde ya no van a estar vigentes algunas de las medidas de corto plazo de ahora, van a tener que poner nuevas medidas. Entonces, cuando la expectativa se ha creado que el alza del IVA al 15% es temporal y que lo que va a ser permanente es el 13%, no nos hagamos ilusiones. Es más probable que suba al 18 al que baje al 13. 8 de la mañana, 55 minutos, 8 de la mañana, 55 minutos. Ustedes están en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Estamos dialogando con el economista Walter Spurrier Baquerizo. Más preguntas del director del programa, el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero Mendoza, buenos días. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, Alcidito Montilla, el gran periodista de Atalaya, Alcides Ezequiel Montilla García, y por supuesto a nuestro primer invitado, el muy reconocido y prestigioso economista Walter Spurrier Baquerizo. Bien, bien, Alcides, escuchando, tuvimos pues una cadena temprano de la prefecta de la provincia del Guayas, de la doctora Marcela Guiñaga, y luego empezó a las 8 el programa Fernando Aguayo en vivo. Ya luego entramos nosotros con el economista Walter Spurrier. Y sumándome al cuestionario, a las preguntas, yo quería eh, trasladarle la siguiente, Walter. Los resultados económicos de este primer trimestre del año que termina hoy laborablemente
pero que termina el domingo ya en la fecha, son dentro de las expectativas, los ve pues positivo, negativo. Claro, otra cosa es la expectativa de lo que viene, ¿no? Pero esto podríamos hacer un cálculo trimestral como hacen en los países del primer mundo, o acá es más difícil. Por favor, su evaluación. Sí, Andrés, en la parte económica, lo que más se discutía y lo que más preocupaba para el momento en que se posiciona Daniel Noboa es el hecho de que el Estado no tenía cómo pagar nada y de que que se venía un desorden total, que todo el mundo, gobiernos locales, contratistas del Estado, etcétera, no iban a cobrar. Y entonces ese problema lo ha paliado de la mejor manera posible Daniel Noboa, porque ha incrementado los ingresos fiscales de manera muy importante, sobre todo para el presente año. Entonces, en ese sentido, lo que podemos decir es, bueno, Noboa ha mostrado una capacidad con su entendimiento con el correísmo social cristiano, que lamentablemente incluyen pues el hacerle, tratar de destituir a la fiscal por parte del correísmo, pero en la parte económica le ha permitido estos cambios de leyes y le ha permitido este aumento de impuestos, que tenemos la visión de que es un gobierno efectivo, que logra ciertas medidas. Entonces, en ese sentido, yo diría que dentro de la situación que teníamos al momento de cambio de gobierno, yo diría que sí es positivo, que ha sido un trimestre bien logrado, pero los problemas son tan grandes que no podemos decir que se han solucionado los problemas y se tiene que seguir trabajando fuertemente en el campo económico para enderezar la economía. Pero nuevamente, en síntesis, yo pienso que tiene una buena nota la gestión económica de Daniel Noboa en este primer trimestre. Bien, eso era lo primero. Y ahora vamos hacia lo que sigue. Entra el mes de abril, como bien le preguntaba Alcides, ya con un presupuesto aprobado, entran los impuestos nuevos, con lo cual entrará dinero, y entendemos que también externamente se han aprobado desembolsos. Para la economía, no solo, digamos, para las cuentas estatales, sino para la economía real, ¿esto qué significa? No, para la economía real, esto no significa una buena noticia, porque para la economía privada, el aumento de impuestos es algo que le afecta de una manera negativa. Para empezar, los consumidores que viven con un presupuesto ajustado, más allá de los bienes y servicios de la canasta básica, van a tener que aumentar en 3 puntos, en 3 puntos según mes el costo de sus compras. Entonces, eso a muchas personas las va a poner en dificultades. En segundo lugar, las empresas que tenían planes para expansión, para inversión, para compras en el año 2024, encuentran que aparte de lo normal, que es que tienen que pagar el impuesto a la renta del año 2023, les piden que haga un anticipo del 2024, o sea que paguen doble los impuestos, y además le ponen un impuesto en base a las utilidades del 2022. En otras palabras, están pagando más de 2 veces, como 2 veces y media, impuestos de los que normalmente pagan. Entonces, al no tener dinero para eso, tienen que recurrir a los bancos a que les presten para pagar, anticipar eso, el pago de esos impuestos, y no van a tener tanto dinero para contratar empleo o contratar bienes y servicios, para invertir qué sé yo, en compra de suministros, en gastos de profesionales, en gastos publicitarios, etcétera. No va a haber plata para eso. A su vez, los bancos, que les han puesto impuestos muy elevados y además les están grabando el que pidan plata afuera para prestarnos internamente, van a tener menos dinero para prestar, y sus principales clientes le van a estar pidiendo el dinero para pagar los impuestos. Entonces, para el resto de la economía va a haber menos crédito disponible. Todo esto significa que este año el desempeño económico
va a ser inferior al del año pasado. Va a ser muy duro, va a ser muy duro que aumenten las plazas de empleo, más bien a tender a disminuir y por lo tanto hay que ver soluciones de más de mediano plazo para que esto no se prolongue o empeore en el año 2025. Las 9 de la mañana con 2 minutos, 9 de la mañana con 2 minutos. Estamos en el sistema de emisoras Atalaya en este último día laborable de este mes y también de esta Semana Santa. Don Alcides Montilla García. Walter, el tema de la focalización de los subsidios de los combustibles. Se viene hablando de este tema desde el gobierno anterior, cuando se refería a la posibilidad de que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el subsidio a los combustibles que consume el transporte público sea subsidiado, ¿verdad? Pero se han venido entre mesas, diálogo, promesas y tantas cosas y todavía no sabemos nada. El gobierno ahora cambia un poco el esquema. Ya dijo, bueno, vámonos a las franjas de precios. Cada mes que suba 5 centavos, 10 centavos el galón, ¿verdad? Hasta equiparar los precios reales, hablando de la gasolina extra y de la gasolina Ecopaís, y sin tomar en cuenta el tema del gas y el tema del diésel. ¿Por qué cree Walter que hay una resistencia gubernamental a no definir qué es lo que hay que hacer en cuanto al tema del subsidio a los combustibles? ¿Focalizamos o vamos a las bandas de precios o que digan de una vez no vamos a hacer nada ahí? A ver, Alcides, yo tengo más o menos los mismos elementos de juicio que tienes tú, Alcides, porque son los que son públicos, ¿no? Que lo que había dicho el gobierno, de las bandas, y luego aparentemente el viceministro le dijo a los distribuidores de combustibles lo que pensaban hacer, ellos lo dieron al público y el gobierno se echó para atrás, dijo, no se ha decidido nada. Yo pienso que aquí también, primero veamos el aspecto de los momentos. Ninguna decisión se va a tomar hasta después de la consulta popular, primer punto. Segundo, hay que ver qué se toma entre la consulta y las elecciones próximas. Y yo pienso que ahí se va a tocar la gasolina. ¿Y por qué se va a tocar la gasolina? Porque cuando se habla de la gasolina, pienso que tampoco cabe hablar de focalización, porque la gasolina la usan las personas que tienen automóvil, que claro, hay personas con presupuesto muy ajustado que tienen un carrito viejo de segunda mano, pero necesitan el carro para transportarse, pero igual no se puede decir que es el pueblo más llano, el que anda en transporte público. Esos no van a ser afectados porque los buses andan con diésel. Entonces van a ir por la gasolina en esta primera etapa. ¿Cómo va a subir la gasolina? Nuevamente esta es mi especulación, Alcides. Si usted le pone a su carro gasolina Ecopaís o extra, usted va a ver que le anotan cuánto tiene de subsidio, cuánto está pagando de subsidio. La última vez que yo le puse gasolina a mi carro, salía que el subsidio era como 27 centavos en la extra de Ecopaís. Claro, el precio del petróleo internacional es bajo. Entonces, yo lo que pienso es que a lo mejor a partir del 13 de mayo, digamos el 13 de mayo, porque el 13 es que suben los combustibles, o el 13 de junio, que se va a comenzar a subir la gasolina extra de Ecopaís en unos 10 centavos mensuales hasta que se equipare con el precio que ellos ven internacional, que cuando dicen que hay 27 centavos de subsidio, yo hago el cálculo y me parece que están calculando un precio justo que como precio de la gasolina regular, porque el extra nuestro equivale al regular internacional. Entonces, ahí lo que han de hacer es lo mismo que ahora se hace con el diésel para las empresas. Esta es mi especulación, así, yo no tengo información privilegiada. Y es que todos los meses, de acuerdo al movimiento internacional del diésel, ellos a las empresas les suben o bajan el precio del diésel. Lo mismo estarían haciendo con esta gasolina extra Ecopaís, subiendo o bajando el precio de la gasolina, a no ser que se decidan por dejarlo libre para que haya importación privada, pero no creo que eso lo hagan en un primer momento. Entonces, yo pienso que eso es lo que podemos esperar. Ahora, eso no genera enorme cantidad de dinero, Alcides, porque la gasolina a los precios internacionales de ahora, y gracias al alza que se dio durante el gobierno de Lenín Moreno y parte del gobierno de Lazo, ya el subsidio de la gasolina extra, que es una gasolina tipo regular, no súper, no de alta calidad, no es muy grande. Entonces, esto puede traerle al gobierno unos 300 millones de dólares al año.
Y por supuesto, en medio año, subiendo de manera gradual, no llegará ni a 200 millones lo que gane, reciba de eso el presente año. Pero eso es lo que los consumidores podemos esperar de la gasolina del presente año. Es mi mejor lectura. Puedo estar equivocado, puede ser que cambie la decisión, pero eso es lo que se vendría en el segundo semestre del año o al menos desde la mitad de mayo en adelante. Walter, hablemos del tema de energético, la crisis de los apagones, ¿verdad? Que nos viene persiguiendo desde hace mucho tiempo. Ahora se anuncia que va a haber un estiaje para septiembre de este año y que todavía mantenemos ese déficit en cuanto a la producción, 475 megavatios. Pero la pregunta que nos hacemos ese, pero ya ha transcurrido mucho tiempo, el gobierno tiene que haber tomado alternativas, decisiones, ya no pues con la mirada solamente puesta en Colombia que nos va a vender energía eléctrica cara, porque todo el mundo dice, este país, la demanda cada año provoca que se construya una central hidroeléctrica. No vemos todavía esa probabilidad. Entonces la pregunta es, ¿volverán otra vez los apagones y veremos al gobierno desesperado yendo a Colombia a comprar energía? ¿O usted cree que el gobierno, ahora sí, sabiendo que se nos viene esta crisis y los apagones, por fin ha puesto su mirada en resolver este problema de inmediato? A ver, yo no estoy seguro que a estas alturas ya alcancen a resolver los problemas que se vendrían en septiembre o octubre de Alcides, porque nos hemos comido mucho tiempo. Pero si es un gobierno que toma decisiones y por lo tanto hay que ver si toma decisiones que permitan que a futuro se resuelva el problema. ¿Cuál es el punto, Alcides, un punto central que hay allí? Primero que tenemos empresas públicas y que a cargo de la electricidad, a cargo del petróleo y la telefonía, por suerte, hay empresas privadas. Y el problema es que hay servicios que son subsidiados. Y el asunto del subsidio es que el subsidio debería darlo el gobierno central y lo obligan a que lo den las empresas. Entonces, la empresa que es dueña de las distribuidoras de luz eléctrica, de la empresa eléctrica Guayaquil, de la empresa eléctrica Manabí, etcétera, tienen que subsidiar a los consumidores y ni siquiera le pueden pagar al Estado por lo que genera el Estado. Se le debe, la empresa que distribuye la luz le debe a la empresa que genera la luz. Entonces las empresas privadas que dicen, yo puedo poner plata, yo soy una empresa que construyo y administro plantas eléctricas, me interesa entrar porque ustedes necesitan mis servicios, pero yo estoy seguro que yo pueda cobrar, porque aquí me obligan a venderle a empresas estatales que no pagan. Entonces tiene que haber algún tipo de fideicomiso, algún tipo de solución en que las compañías sepan que les van a pagar por la luz eléctrica que van a generar. Y eso es lo que no le han encontrado solución aún y espero que las autoridades de este gobierno le den solución. Se hablaba que tenía que haber un fideicomiso de los ingresos de las compañías eléctricas, pero se pusieron algunas, por ejemplo, la empresa eléctrica de Etapa de la SUAY, que es quizás la mejor manejada del país. Dice, no, yo no quiero que entre un fideicomiso, yo no tengo problemas en pagar la luz eléctrica. Entonces, hay que buscar algún tipo de solución y entonces va a venir la inversión. Ahora, si esa inversión es a tiempo para superar el problema, no lo veo. Porque incluso una solución que pudo haberse dado es que en el sitio donde está la planta Electromachala, que hay una planta eléctrica allí, hay equipos para aumentar la generación eléctrica y hay que poner una terminal para que puedan llegar gas, pueda entrar gas para alimentar a la generación eléctrica desde Termomachala. Pero si lo contrario, no hay cómo. Habría que entrarlo por Puerto Bolívar y mandar el gas en tanqueros, que sería una columna inmensa que no podría transitar nada más por la carretera. Entonces, esas cosas no se han tomado esas decisiones y todo eso toma tiempo. Entonces, yo pienso que para este año ya creo que estamos tarde para solucionar el problema, pero sí que debería comenzar a tomarse medidas ya para que esto no se vuelva crónico, Alcides. 9 de la mañana, 11 minutos, 9 de la mañana, 11 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el economista Walter Spurrier Vázquez. Continuamos con más preguntas del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero, por favor. Gracias, Alcidito. En efecto, las últimas inquietudes para Walter.
una, un efecto que puede tener los impuestos y las contribuciones en la economía, lo analizaba el otro día el economista Alberto Acosta en Análisis Semanal. Y justamente sobre eso le preguntamos también hace 2 días al exministro de Finanzas, Mauricio Pozo. La pregunta es, estimado Walter, ¿qué realmente puede ser lo que esto genere? Es decir, eh, la economía en sí, según nos decía Mauricio Pozo, no solo es por el tema de los impuestos. En general, tiene una situación que por muchos componentes no va a tener el crecimiento que todos queremos y que llegará aproximadamente a un 0,8% en este año 2024. Bueno, sí, es que hay varias consideraciones, ¿no? Los impuestos, como yo señalaba, el propio Banco Central dice que el paquete de impuestos, como lo que va a hacer es cubrir lo que no viene del exterior. O sea que no es que es plata que el Estado a su vez va a meter a la economía de vuelta, sino que al final se va a ir afuera. Va a significar una reducción entre 0,4 y 1,1% el presente año. Y eso es después del 0,8% de crecimiento económico, o sea que eso nos llevaría a cero. El otro punto es qué va a pasar con el ITT. El 0,8 es una media entre que la economía no petrolera estaba prevista que crezca 2% y el hecho de que el Ecuador estaba comprometido a invertir en reducir la producción petrolera debido a la consulta que promovió la Corte Constitucional para conseguir ese resultado. Entonces, el presidente ha dicho de que iba a buscar algún tipo digamos, de dilatoria, poder invertir porque no hay plata, invertir para tener menos ingresos y meter la plata que estaba prevista para salarios de la administración pública no hace mucho sentido. Pero de eso no se ha vuelto a hablar y yo pienso que se volverá a hablar después de la consulta, porque él no quiere perder los votos de los ecologistas en la consulta. Entonces después se volverá a hablar de ese tema. Si no reducimos la producción petrolera en el Yasuní, si consigue lo que en el fondo quiere, que se atrase 5 años, o sea que también el próximo gobierno tenga esa producción, a lo mejor incluso podemos aumentar la producción y mejorar la situación económica ahora. Entonces, hay muchas imponderables para saber qué es exactamente lo que va a pasar. Otro punto es el entorno internacional, que es importante, muy importante, porque lo importante del entorno internacional es el costo del dinero, porque en nuestra deuda está vinculada a la tasa de préstamos del Banco Central Americano, que en estos momentos está a un nivel muy alto, está en 5,3%, y se supone que va a bajar. Lo han subido mucho, ¿no? Lo subieron mucho, hasta el año pasado lo han mantenido en 5,3%, se supone que la van a ir bajando, pero muy lentamente, de acuerdo al control de la inflación, y más bien el próximo año es que bajaría más. Entonces, ese también es un factor que puede ayudar, pero hay muchos imponderables y por eso podemos decir que lo más probable es que este año el crecimiento sea mínimo. Ojalá que sea aunque sea el 0,8%, porque por el efecto de los impuestos y porque no se reduzca la producción petrolera en el Yasuní. Eso es clave lo que acaba de decir don Walter Espurrer Vaquerizo. Y por otro lado, le quería consultar en lo que tiene que ver a la posibilidad de que Ecuador vuelva a los mercados internacionales a colocar bonos. ¿Con qué nivel de riesgo país deberíamos de estar como para poder colocar bonos? Y si es que necesitamos también tener una, digamos, relación, más que una relación o una aprobación del nuevo programa por parte de los organismos multilaterales. Bueno, los bonos los vamos a poder colocar cuando el mercado sienta que se ha alejado la posibilidad de una nueva moratoria. La posibilidad de una moratoria
tiene dos componentes. En primer lugar, cuando por la iniciativa del gobierno de Lenín Moreno se reestructuró la deuda con los acreedores, se bajaron sustancialmente los costos de servir, de amortizar, de pagar intereses sobre esa deuda y se la pospuso para que comience a crecer del 2025 en adelante. Y sobre todo en el 2026 y 2027 se producen los incrementos importantes. Entonces, ellos tienen que sentir que el Ecuador podría razonablemente atender esa deuda para los acreedores internacionales dicen, sí, yo creo que ahora sí se me justifica comprar papeles del Ecuador porque pienso que sí va a poder pagar la deuda. En el momento que ellos estén dispuestos a comprar papeles, baja el riesgo país y nos van a prestar más dinero. Pero mientras que se siente que el Ecuador hay un riesgo muy grande que no pueda atender esa deuda, no van a querer comprar papeles porque dicen el riesgo de que haya una moratoria es muy grande. Entonces, solamente comprarían papeles si la tasa de interés es extraordinariamente alta. Entonces, en ese sentido, yo no veo muy posible volver a colocar papeles en Por el lo menos no este mercado. año. No este año tendría que ver las nuevas medidas para tener la situación fiscal del próximo y allí Con un ojalá que se gobierno dé solución. que quizás, al Walter, y lo interrumpo, quizás un gobierno que dura 4 años, ¿no? Así es, y que tome medidas muy importantes. Fíjense lo que está pasando en la Argentina. Argentina, Milei está tomando medidas muy fuertemente, está dando giros muy fuertes en la economía, tiene un impacto negativo en el poder de compra de la población hoy, porque se espera que mejore para mañana. Y el riesgo país en Argentina está cayendo muy fuertemente. El del Ecuador está bajando y el de Argentina se está desplomando. O sea que a este paso puede ser que la Argentina el próximo año pueda tener acceso a financiamiento en los mercados internacionales por la confianza que da un gobierno que dice a futuro las cosas van a estar así y miren lo que estoy haciendo. Entonces causa confianza. Eso es lo que vamos a necesitar y lo ideal en ese contexto, en la política, para complementar las respuestas, es que en las próximas elecciones gane Daniel Noboa. Digo Daniel Noboa porque los candidatos que pueden ir siendo presidentes, que tiene más posibilidades, que gane Daniel Noboa y que tenga el primer bloque legislativo. Entonces, eso es lo que, ese es el punto, ¿no? De que si de pronto ese gobierno ya no hay una mayoría correísta que esté interesada en boicotear el programa económico, entonces allí sí se pueden tomar medidas más de mediano plazo y crear la confianza. Ese sería el mejor escenario, confiados en que con un control de la Asamblea no puede hacer más cosas en mejor del país y no lo conocemos todavía mucho de Novoa, pero ese sería el mejor escenario. Me queda la explicación muy clara y por otro lado entendida. Gracias, Walter, que tenga un buen feriado de Semana Santa. Si es que Alcides tiene alguna otra inquietud, igual ya está nuestro próximo invitado No, no, no. listo en la plataforma. Ok, No, Walter, que no. tenga un muy buen feriado. Gracias, Saludos Andrés, gracias, Alcides. cordiales. Muy gentil. No. Perfecto. Nos vamos a ir a la pausa comercial. Era el economista Walter Spurrier, director de análisis semanal, editorialista del diario El Universo. Con nosotros, pues como siempre, muy interesante, con mucha ecuanimidad y datos y cifras estadísticas. Vamos a hacer una pausa.